Pregunta médica, empezando la semana y empezando el mes de junio, el sexto mes del año 2026. Muchos acontecimientos, y ya lo que va a pasar pasó. Lo que va a pasar pasó. Ahora, no canten triunfo ni sirena, que es un candidato malo. El Penco es un candidato malo. El Penco es un candidato malo, porque tenía todos los recursos, y perdió. Es un candidato malo. Entonces yo no sé a quién que se le ocurre ese proyecto dentro de un partido que necesita una nueva imagen. Ese partido necesita una nueva imagen. Y ese señor viene con un antecedente no favorable. Ese señor realmente no tiene las actitudes. Aquí en República Dominicana estamos acostumbrados a presidentes cultos. Usted puede decir lo que sea de Joaquín Balaguer. Juan Balaguer era un presidente culto. Lo mismo pasó con Juan Bosch y los candidatos presidenciales. Entonces, este es un verdadero analfabeto. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar en ese partido, porque ellos están cantando. Pero, ¿y quién va a votar por eso? Quedando papeleta y utilizando todos los recursos del Estado. Ese señor no llegó a nada. Ese señor es un analfabeto de arriba abajo. Ese era el que dijo que iba a construir un puente más grande que República Dominicana. Bueno, la República Dominicana tiene 46,000 kilómetros cuadrados. Él dijo que lo iba a construir de 400,000 kilómetros cuadrados. Ese señor es un analfabeto. Entonces, malo es Luis de León, malo es el otro, la Bella Salúa, que le traten de imponer a eso, porque ahí hay que levantar la mesa. Ahí hay que levantar la mesa, y con eso es que nosotros pensamos resucitar ese partido. Si quiere resultados diferentes, no se equivocó Albert Einstein. Si quiere resultados diferentes, tú tienes que hacer cosas diferentes. Con ese, no. Porque ese señor, lo que podía ofrecer dentro del Estado, él no puede ofrecerlo ahora. No puede ofrecerlo ahora. A tablazo limpio de dinero. Entonces, ese es el análisis que nosotros hacemos. Y el Ministerio Público manejándose bien. Quizás no le dieron recursos al Penco, pero Don Guerrero está involucrado de los pies a las uñas, a los cabellos, a la cabeza. Está involucrado ese señor. Aquí eso es una costumbre, el latrocinio. Y todos los casos sometidos por el Ministerio Público
han sido ciertos. A nadie le han sacado calumnia. Incluso hay uno que le han pasado la mano. Tomás Castro llevó al Ministerio Público un expediente contra Danilo Medina de 82 mil millones de pesos en visita sorpresa sin un papelito de sostén. Entonces nadie ha judicializado nada. Si no, Alan Cáceres abusó de la confianza. Y premiación, ¿cómo es? Delación premiada con ese señor hizo una exposición donde le decía qué es lo que hay que hacer, a quién es que hay que quitarle el sueldo. Oye, una corrupción de arriba abajo. Entonces, aquí no se ha judicializado nada, son reales. ¿Ustedes no recuerdan las mochilas en el Fomper? Las mochilas que esa señora, hermana del presidente Danilo, hizo una compra y eran donaciones, señora embajadora, eran donaciones. Esas mochilas eran donaciones y ella cogió ese recurso que son de las empresas del Estado, las ganancias, el 50% de las ganancias del Estado en las empresas del Estado. Ella tomó parte de ese dinero. Y ustedes no se recuerdan que se evidenció el escándalo de la mochila. Porque a un niñito le han dado una mochila y se le ocurrió como destapar. Entonces le pusieron como tapando. El lugar decía donación. Entonces el muchachito fue curioso y quitó ese pedacito, donación. Y ahí se dieron, oye, realmente han estafado el Estado. Por eso el estado de pobreza de República Dominicana es uno de los más grandes. Aquí la gente se está comiendo un cable. Aquí la clase media se ha empobrecido más. Ya clase media, tarjeta media es lo que hay. Y los pobres ya son más. Y es precisamente por esa corrupción. Aquí nadie será acusado. Por eso el Ministerio Público apela el descargo, porque ese no es santo. Ese no es santo, recuerden los aviones. Ese no es la flota más grande de aviones y no tenía ni en qué caerse muerto. O tú eres que ese es santo. Entonces, si así es que ese partido quiere crecer, no hay forma. Cuidados intensivos, cuando tú tienes un paciente en cuidados intensivos, tú debes procurar seleccionar las mejores medicinas. Pero a ese señor, estigmatizado, sin un discurso, lo primero que dijo, voy ahora, presidente, 2028. Oye, ya está en el 2028, oye. Es un hombre que no piensa las cosas. Entonces, pero porquerías son estos que se dejan meter eso. Nosotros lo dijimos. Esa encuesta fue pagada por ese hombre. Por eso es. Entonces, y parece que el mismo gobierno se alegra, porque el mismo gobierno
está acorralado. Ya Luis Abinader no tiene por dónde coger. Ahí no hay un candidato que te pueda hacer una batalla. Entonces están como agonizando. Entonces, este señor, pero oye, pero ¿para qué? Para grandes enfermedades tienen que venir grandes remedios. No pueden venir remedios fáciles, son grandes remedios. Y así está el panorama de aquí, en República Dominicana, y en el contexto que ocurrieron la celebración del Día de las Madres, recordando esa época sangrienta de Rafael Leónidas Trujillo, esa época sangrienta. Y la cosa más grande la hemos dicho aquí a nivel de enfermedad. Trujillo estaba enfermo. Una de esas mujeres le había metido una gonorrea. La gonorrea da una prostatitis, inflamación de la próstata. No da cáncer porque vinieron mucha gente y le hicieron biopsia. Gente que vinieron, no, da una inflamación de la próstata y agrandamiento, hiperplasia prostática. Solo tenía, ese señor se le salía la orina y todo. Porque usted no puede creer que todas las mujeres son de usted. Entonces parece que una de esas sinvergüenzas son enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea. Trujillo tenía una gonorrea, mira, terrible, terrible. Entonces nosotros hemos estado investigando diferentes enigmas que se dieron. Que si la CIA, sí, la CIA. Y la CIA utilizó a Inver Barrera y a Mía Mateo. Eso fue lo que utilizó. Ustedes no que se salvaron. Eso no se salvaron, eso no era el que se salvaron. Ese señor, esos dos fueron de la CIA. Ese señor, los dos son de la CIA. Que no, que los dominicanos, no. Entonces los verdaderos héroes fueron traicionados por ese mismo Inver Barrera. Y cuando a Estrella Sadalá se le queda el carro, que dice, pero que se apagó el carro, pero tú eres loco, tú vas a buscar ese carro. Pero Estrella Sadalá lo que está pensando, pero si encuentran el carro, el Mercury, si encuentran ese carro, inmediatamente me van a identificar a mí. Y es una serie de que lo cuestionó. Inver Barrera, no, pero tú eres loco, tú vas para allá. Y como que se desapareció en esas primeras 6 horas. Y la declaración que dio José Joaquín Puello, que estuvo en la intervención de Pedro Livio Cedeño. Pedro Livio Cedeño, luego que despertó de la operación, nunca habló. Ese testimonio para la historia lo dio José Joaquín Puello. Nunca habló. Nunca se refirió a Antonio de la Maza, ni a Juan Tomás Díaz, nada de eso. Y ya Inver Barrera está diciendo que lo chivateó, que Pedro Livio. Entonces, uno no, ya cuando se mueren, uno dice, ese era de la CIA. Y ya, tú no ves qué, ¿y dónde se escondieron los complotados que no lo encontró el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos para matarlo?
Entonces estos se salvaron. Estos dos se salvaron. Entonces hay contradicciones. Hay contradicciones. Contradicciones y 30 años desmentidas. Contradicciones desmentidas. Porque el mismo Inver Barrera dijo que lo querían agarrar vivo. Y luego Grimaldi le hace la misma pregunta 30 años después. Dice, ¿y quién agarra a ese hombre? ¿Y quién agarra a ese hombre? Lo querían agarrar vivo. Porque que Trujillo se le enfrentó. No, esas son las 5 contradicciones de Inver Barrera. Bueno, pues me voy, suéltame. Las 5 cosas sospechosas de Inver Barrera. 5 cosas sospechosas. Se opuso a que buscaran el carro Mercury que se le quedó a Estrella Sadalá. Se puso a vocear en la clínica internacional. Matamos al jefe. ¿Qué necesidad tú tenías de eso? O sea, que él tenía un plan, un segundo plan. Nadie lo había dicho eso. Pero uno de los acontecimientos más contundentes es la pistola 45, asignada a Antonio de la Maza, pero que Antonio de la Maza se la prestó a él, o se la dio a él, pero que está asignada a Antonio de la Maza. Asignada a Antonio de la Maza. Entonces, ¿por qué se queda la pistola en el lugar de los hechos? Pero se supone que para tú identificar a quién pertenecía, las oficinas están cerradas, una serie de... ya a las 2 horas se sabía que era de Antonio de la Maza. Pero yo no sabía que un revólver tenía. Oye, ese Inver Barrera estaba vinculado con eso. Colaboró con la CIA. A mí nadie, yo siempre he dicho eso, pero hace mucho que yo estoy con ese discurso. Y ha cambiado versiones que dio en el principio. Pero lo que más me gusta es que José Joaquín Puello dice, yo estaba al lado de Pedro Uribe Cedeño, y él nunca mencionó a nadie. Sin embargo, Inver Barrera dice que fue Pedro Uribe Cedeño, que dijo que fue Juan Tomás Díaz. O sea, que era una ficha que había que proteger como parte de una situación problemática que había, de que en noviembre el presidente de Estados Unidos le mandó a decir a Trujillo, mira, no te queremos matar, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer contigo. Y Trujillo dijo que no. Entonces, ya habían unas situaciones difíciles. Oye, porque todo coincide. Todo coincide. Es que lo que define cualquier régimen según la parte económica. Y en 1955 gastó un dinero grande en la coronación de Angelita I y la inauguración de la Feria de la Paz y la Confraternidad. Dice que el 30% del presupuesto se fue ahí. El 30% del presupuesto. Un hombre
que tenía austeridad con los recursos. Económicamente empezó a irle mal. Pero entonces las políticas no andaban bien tampoco. Porque el tipo entonces intenta matar a Rómulo Betancourt y vienen entonces sanciones económicas. ¿Qué son sanciones económicas? Que son 16 ingenios y tú tienes 12. Mira, no te vamos a recibir el azúcar. No te vamos a comprar la mercancía a ti. Entonces se fue dando una situación económica por una parte y de enfermedad. Una gonorrea tenía el tipo. Que en la hiperplasia prostática tú tienes que hacer un cultivo, porque esa es una de las condiciones que te producen hiperplasia de la próstata, que no es cáncer. Trujillo no tenía cáncer, Trujillo tenía hiperplasia prostática, agrandamiento de la próstata y gonorrea. Gonorrea. Y inocentemente el sábado me hicieron una pregunta, ven acá, ¿y por qué andaba solo? Yo le dije que no era un exceso de confianza. Era que el hombre se presentía que iban a salir de él. Porque al malo se le van acorralando las cosas, enfermedad, condiciones económicas, problemáticas, condiciones económicas problemáticas. Entonces viene el horrendo crimen de las hermanas Mirabal. Oye, el hombre dice, no, este es mi final. Y en el panegírico de Balaguer, él dice como que se despidió, ese día hizo una despedida en el palacio, pasó por el palacio. Porque dijo, ya no me salva nadie. Condiciones económicas que el régimen nunca se había tenido problemas económicos. Por eso es que los gobiernos tienen que cuidar su finanza. Todo esto lo que está pasando, eso no va a pesar a nosotros. El 33% del presupuesto de la nación es para pagar. ¿Y para dónde usted va? ¿A quién usted va a sacar de la pobreza? Cogiendo prestado. Pero cuando Trump entró como un gallito, no, que lo voy a entrar a China. Xi Jinping le dijo, déjalo que coja soga. Después que habló, le dijo, mira, tú me debes 875 mil millones de dólares. Ay, mi madre, Dios mío. Le debe Estados Unidos a China. ¿Qué? Así mismo es. Porque mientras Estados Unidos estaba en una burbuja, estaba produciendo competitividad capitalista, económica, produciendo dinero. Y hoy es la potencia emergente. A uno le da pena de esto, porque estos chinos no dicen ni prestan la batea, entonces, ni dicen dónde lavan, ni nada. Los chinos, ay María Santísima. Esas relaciones con China nos ha costado,
no han aportado nada al país, porque Taiwán vivía dándoles becas, patrocinando hospitales, escuelas, Taiwán. Pero esto no, esto es todo para ellos. Todo para ellos. Hermano, no quieren ni pagar impuestos a gente. Y han desplazado, según el presidente de la Federación de Comerciantes, han desplazado a los... ¿Cuánto que vale esto? Tanto. Déjame eso ahí, pan. Y no quieren pagar impuestos. Entonces, cuando vino Donald Trump, dijo, ay, mi madre nos va a ayudar con los chinos. Pero si te tiene amarrado ahí, el pobre Trump, lo tiene, oye, debiéndole dinero. El que debe no tiene soberanía. Por eso hay que allá en Puerto Plata mejor yuca vacía. No hay. No vamos a deber en el colmado. En el colmado no vamos a deber. Bueno, pues suéltame preguntas médicas impactantes. El lunes, empezando el junio, 6º mes del año. Suéltame. Bonito día en el Día de las Madres ayer, discutiendo ahí lo que se portan bien, diciéndole ahí, tenga cuidado, tenga cuidado que la mamá es un proyecto, el que se porta mal, miren, no es verdad que vaya a llorar en la caja, mire, porque es que hay que agarrarlo ahí, cuando están ahí. Ya eso de que de bulto, no. Es por los sellos, por sus hechos lo conoceréis. Es lo que usted está aportando. Lo que usted está aportando con ese proyecto. Porque es que nadie va a engañar. Es que nadie va a engañar a nadie como está esto. Son con hechos tangibles. Hoy colateralmente enfermedad de Trujillo, hiperplasia prostática versus prostatitis por gonorrea. Gonorrea. Produce estrechez de los uréteres, dolor en la eyaculación y él era caprichoso en ese sentido. Su omnipotencia entendía que no podía delatar su enfermedad. Y hoy día la hiperplasia prostática hay gente que tienen incontinencia urinaria, es factible de una operación. Entonces, él tenía sintomatología de una uretritis con hiperplasia prostática que produce incontinencia urinaria involuntaria. Se le sale. Se sentaba en un sitio y llenaba el lugar de orina. Enfermedad de transmisión sexual. Entonces, una serie de condiciones y el ultimátum de Estados Unidos, usted tiene que dejar el poder. Y él dijo que no. 6 meses antes dijo que no. Entonces, lo que representaba a un omnipotente como él, soltar el poder, pero que él sabía que las situaciones eran muy difíciles, porque
La parte económica es lo económico. Juan Bosch decía que la economía, si la economía va bien, por eso este gobierno le está yendo tan mal, porque es que cuando la economía va mal, oía un economista que aquí hay que pensar en empleo de calidad, porque el empleo de calidad es que te puede salir de pobre. Sacar de pobre, empleo de calidad. Entonces, cuando la economía, tú te dejas, pero uno de los pasos cimeros de Juan Bosch fue haber pagado la deuda externa. Ahí fue que él se metió en lío. Porque esos sectores quieren tenerlo agarrado ahí. No, mira, yo te voy a pagar, y le pagó. Pero ese fue el impacto en 1947 de Trujillo, que pagó la deuda externa, lo que se debía, y fundó el Banco Central. Eso fue terrible. Pero se puso a gastar dinero. Como aquí que cogieron 100 millones de dólares para la tarjeta Supérate. Oye, pero eso es increíble. Es increíble. O que cogieron 1.000 millones de pesos para un día hacer nada, hacer el sistema de salud. Entonces esas cosas económicas repercuten. Repercuten. Lo económico es lo que determina el bienestar. En el gobierno de Leonel Fernández el crecimiento fue exponencial, 5, 6. Y en las condiciones más terribles, con $144 el barril, hizo un acuerdo con Venezuela y el dominicano recibió el tanque de gas de 100 libras en 1.000 pesos, 1.100 pesos. Entonces, usted, su desajuste económico, usted me lo quiere tirar a mí. Por eso los transportistas están, pero usted no puede subirla, porque entonces usted no puede decir que no suban, porque es que usted está subiendo la gasolina. Dios mío, pero da la impresión como que la guerra es aquí. Y es que vienen con una serie de situaciones de déficit económico, arrastrando déficit económico. Y hubo un momento en el 23 que tuvieran que pararle, pero amigos, ya el COVID pasó. Ahora el problema de Irán y el estrecho de Hormuz. Dios mío, pero usted no es que produce el petróleo. Y el petróleo está a $87 el barril. Entonces, si usted lo tenía a 110, empieza a bajar. 4 y 6 pesos otra vez. No, la gente no aguanta más. La gente no aguanta más. Mire, y la gente está esperando, porque mira, es de forma deshonrosa que lo van a sacar del gobierno. De forma deshonrosa. Porque es que no, así no se puede. Pero usted sabe que usted le echa 1.500 pesos de gasoil y casi está igual que la gasolina. Donde a través de gasoil siempre se ha respetado y el gas, porque son combustibles para transportar alimentos y otros para cocinar alimentos. No se puede así. ¿Por qué? Porque usted no está produciendo nada. Usted no está produciendo nada. Y el crecimiento que se da es porque el oro, que no fue usted que puso a producir esa mina,
está a $5,000 la onza. Entonces, señores, cuando se habla de lo económico, eso fue lo que llevó a Trujillo a situaciones difíciles, con una enfermedad que, porque un hombre de 69, 70 años, ahora mismo tú lo metes en cirugía sin problema, pero agobiado, porque era el hombre de la solución de todo. Entonces, usted estaba sometiendo al pueblo dominicano en la pobreza debido a alteración de manejo en la parte económica. Usted se imagina, usted gastar el 30% del presupuesto con Angelita Trujillo en la invitación de dignatarios internacionales a que vinieran aquí, un 30% de presupuesto. Solamente en el traje de Angelita Trujillo, $80,000 se gastaron. 80,000. Por eso, cuando le plantean que deje eso, que te voy a permitir que todo el dinero que tú tienes, él dijo, mira, me voy a sacrificar yo, que me maten a mí. Pero Ramfi, todo, Radamés y eso, se dieron vida de lujo después de la muerte, porque tiene una de los acuerdos era no obstruir sus cuentas bancarias. Entonces los tipos estaban, oye, Ramfi sacaba Ferrari como si nada. Después de la muerte de Trujillo y el otro, pero gozando, porque no, sus cuentas fue uno de los acuerdos cuando lo sacaron. Entonces, las enfermedades producen problemas depresivos. Eso es lo que llaman la soledad del poder. Y aquí tenemos un ejemplo reciente con Antonio Guzmán, que trató de hacerlo bien, y ya usted sabe, uno no enuncia las atrocidades de personas cercanas que entraron en la corrupción. Y que un hombre de vergüenza, un hombre de vergüenza, no iba a soportar eso. Entonces viene la soledad del poder. Entonces, ¿qué pasa? Que el que se tiene a un proceso electoral como Jorge Blanco son despiadados. Te voy a meter preso a fulano. Como está sucediendo allá en Colombia con este bandido, un bandido ahí que él quiere que Bukele. Él quiere que Bukele. Y el pacto histórico en función de defender la soberanía de Colombia, de tener una identidad de amor patrio, es un elemento que ha estado presente, pero este tipo viene desacreditando, un Bukele. Y ayer, pues, quedaron entre 41 y 43. Bernardo, ese que siempre aparece, uno dice que va a arreglar la cosa, el cambio, y que quiere engañar a los pueblos. Se sacó 43.
Cepeda, del pacto histórico, sacó 41. Para el 21 de junio, el balotaje de esto que el pueblo colombiano tiene que tener muy presente, lo que son los cantos de sirena, que están haciendo mucho daño, de tipo que surgen, no, yo soy, como está ese señor, el Bernardo Pereira, o Ferreira, una cosa así, o Pereira, se está metiéndole, pero el pueblo colombiano es un pueblo bien formado y bien educado. Suéltame con una de Rafael, suéltame. Cuando uno, porque aquí es claro, cuando uno a una mujer se le obstruyen las trompas, atención, se les obstruyen las trompas, es por enfermedad de transmisión sexual, lo que se llama salpingitis. ¿Ustedes se dan cuenta? Hoy hemos hecho un entramado, hasta del penco hemos hablado. Oye, aquí no se ha judicializado nada. Todo lo contrario, lo han perdonado. Eso con demostraciones que se ha hecho. Ese Alan Cáceres, ese era un príncipe. Y Francisco Pagán, ese pagaba, ¿cómo es? En el Vesubito, no sé, se pagaba. Pero usted se imagina, usted comer para allá, millones y millones. Aquí se implantó una corrupción económica. Por eso se cuela Abinader. Por Dios, vamos a ser claros. Y todos los aviones que tenía ese hombre, el penco. Entonces, hoy, haciendo una miscelánea de la uretritis en la mujer, se llama salpingitis, inflamación de las trompas. Se obstruyen las trompas y hay dos bacterias, que son el gonococo y la clamidia. En el hombre, entonces le produce uretritis, o sea, estrechez de los uréteres, vías urinarias, y daño en la próstata. Esas bacterianas no producen cáncer. La que produce cáncer es la viral del virus del papiloma humano. Que aquí hay mucha gente que se han jugado con eso. Eso camina por toda parte, en la garganta, en todos los sitios, en el estómago, eso acaba. Viral, el HPV. Entonces, las ciencias van evolucionando y hoy día, pues, los cultivos y una serie de cosas, pues, es una enfermedad curable, 100%. Pero en los tiempos del jefe había como una discreción. No es cáncer, pero está enfermo, porque produce infecciones urinarias permanentes. Son desechos orgánicos dañados, tóxicos, que deben salir. Se produce acumulación de orina, retención de orina, es un malestar general y problemas económicos por donde quiera.
Entonces, dándole respuesta a una amiga, ¿por qué andaba solo? No, que ya él, se molestaba hasta que la seguridad lo siguiera. Pues, no, ya que acaben conmigo ya. Eso se llama soledad del poder. Y uno de los factores importantes es la plataforma económica. Venía con serios problemas económicos, sanciones económicas, gastó un dinero sin poder, como dice mi papá. El 30% del presupuesto se le fue la mano en el 55. Feria de la Paz y la Confraternidad. Sanciones económicas. Entonces, no era aquellos tiempos de bonanza, 1947, donde se formó el Banco Central. Entonces, lo económico, el que no entiende eso, no puede ser estadista. Porque él, como dictador, sus riquezas eran de él, no para el pueblo. Sus riquezas eran de él. Pero cuando usted es estadista y maneja la economía, se expresan en obras públicas. En obras públicas. 48, 47 de presupuesto en obras públicas, en hospitales, en estructura, pero si usted ha inflado la nómina, si usted ha inflado la nómina, el 33% para pagar deuda, ¿para dónde usted va? Porque es que usted puede engañarse a usted mismo y decir que usted está acabando, pero la realidad le da en la cara. La realidad es grande, ¿verdad, Arimendi? Grande. Es grande y difícil de ver. No, la realidad no es lo mismo. Si tú no tienes nada en los bolsillos, no tienes nada en los bolsillos ya. Entonces tú podrás decir, por aquí, Así que hoy una antología, tipo analogía, de hasta José Joaquín Puello, lo mencionamos. Cuando Inbel Herrera en una entrevista dice, fue ahí que el hijo Cedeño dijo que fue Antonio, que andaba Antonio. Dice, no, cuando lo fue a entrevistar Johnny Abe, él no habló. Porque el tipo formaba parte de la CIA. Se salvó, ¿y quién se salvaba? Dije, donde los amigos cabalianos, no, eso sabían ellos que estaban ahí, un pacto. ¿Y quién sin identificar una arma asignada en menos de una hora? Ah, no, esa era de fulana. Pero usted no sabe el pacto que hubo, que le dio esa arma de fuego. Antonio de la Maza, nadie sabía eso. Ah, no. En menos de 2 horas ya se sabía que esa era el arma, pistola 45 de Antonio de la Maza. Entonces es traición por donde quiera. Luego lo declararon héroe nacional. Y esos pobres hombres fusilados en Hacienda María. Y combatidos en la José Martí. Yo tuve que leer mucho con los carpinteros y la cadena y interpretar lo que Balaguer dice en su palabra encadenada. Suéltame, preguntas médicas, ahora mejor que nunca.